comentaros un poco en primer lugar qué es aerotermia. Supongo que muchos de vosotros ya la conocéis. Hay quien se está introduciendo actualmente. Entonces, hablar un poquito de las diferencias y el por qué ese auge y por qué también siempre se ha partido del calor, ¿vale? Entonces, en primer lugar, es una unidad al final de expansión indirecta, con lo cual hace exactamente lo mismo que podría hacer una unidad de aire acondicionado, solo que vamos contra agua, ¿vale? Conclusión, lo que hacemos es transportar calor. Por eso el consumo que tiene es tan bajo en comparación con lo que puede llegar a entregar y puede tener eficiencias pues, de 4 o 5 siempre dependiendo de las condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Conclusión, se basa al final en un cuerpo que está más caliente siempre va a ceder energía al que está más frío. Así que cogemos calor, cedemos calor o cogemos calor dependiendo de la época del año. En el caso de la aerotermia, expansión indirecta, lo que vamos a hacer es este calor que hemos, bueno, o lo extraemos o lo cedemos a lo que sería el agua, que sería nuestro fluido intermedio, ¿vale? Que yo luego iría al resto de la instalación y como bien habéis dicho, no solamente nos vale para soluciones de agua caliente sanitaria, sino también para climatización, tanto calefacción como refrigeración. A continuación veremos un poquito las diferencias de las tipologías de máquinas o de unidades que encontramos en el mercado. En este ejemplo sería una instalación que estaría dando servicio a agua caliente sanitaria y calefacción refrigeración. Tampoco es obligatorio que sea todo, solamente puede ser una de las demandas. Aquí incidir un poco más en que es una energía renovable, transportamos calor, por eso esos rendimientos tan elevados. Además, aunque el cambio ya viene desde hace unos años, en el código técnico se recoge la energía renovable como, bueno, la energía aerotérmica como energía renovable y también te viene la base de cálculo para considerar cuál es esa parte renovable, por así decirlo, ¿vale? Como dato, indicar que para que sea un modelo considerado como renovable, ya no va más pequeño, mi amor. ¿Hola? Un segundo. ¿A alguien se le ha abierto el micro? Vale, perdonad. Vuelvo atrás. Ya no solamente sería necesario el poder estar definido dentro de energía aerotérmica, ¿vale? Que no se define más que como una base, pues eso, con aire, sería una unidad aire-agua, sino que tenga una eficiencia mínima. Esa eficiencia, desde hace unos años ya se viene hablando de una eficiencia estacional, tenemos en cuenta cambios en temperatura exterior y también en la temperatura que nosotros requerimos en instalación, de manera que se ajusta más a lo que sería el uso convencional de la instalación y tendría que tener un valor de 2,5 mínimo. Pasamos a tipologías de sistemas, ¿de acuerdo? Tenemos dos grandes tipologías. Las unidades que están únicamente destinadas a la producción de agua caliente sanitaria y las unidades que a mí me gusta llamar multitarea para englobar así las distintas tipologías porque nos pueden dar servicio a más de una demanda. Las unidades de agua caliente sanitaria, al final su principal diferencia acaba siendo el volumen de acumulación. Todas se basan en lo mismo, lo que tenemos es al circuito refrigerante como un anillo alrededor de lo que sería el tanque ACS. En la parte inferior ese anillo tiene menos distancia de paso, de manera que generamos más estratificación. Estas unidades, pongo la unidad de aerotermia y ya está todo resuelto. Son unidades muy sencillas, plug and play, conectar
a instalación de agua caliente sanitaria con las medidas que ya se indican aparte de lo que sería una aerotermia, pero además ofrecen la ventaja de que se pueden hibridar con más sistemas. Por ejemplo, hay algunos modelos que lo que incorporan son en el interior un serpentín, de manera que si hay una instalación solar térmica, tanto ya existente como una nueva, se podrían combinar, así que trabajar la solar térmica y cuando ésta no pudiese dar servicio, entonces trabajar la bomba de calor, la aerotermia. En cuanto a la hibridación que hemos estado comentando, que sería con solar fotovoltaica, hay varias opciones. En la tecnología de, protocolo, por así decirlo, de hibridación de solar fotovoltaica con este tipo de unidades, se llama, generalmente llamamos Smart Grid. Lo que hacemos es, le damos una señal a la máquina, sería al inversor al que le tendríamos que indicar cuál es el mínimo de excedente para que me arranque la máquina, ¿vale? Entonces, lo que hace la unidad es, su objetivo es calentar agua caliente sanitaria, exactamente igual que sin esta hibridación, pero sea cual sea la temperatura objetivo que yo le haya marcado, cuando yo le estoy indicando que tengo un excedente, es porque mi instalación no me está consumiendo lo que yo estoy produciendo. Entonces va a generar una demanda extra a sabiendas de que la va a cubrir con energía gratuita. ¿Cómo se genera? Yo voy a cambiar esta temperatura objetivo al máximo que permite la unidad. Y si hay que utilizar resistencias, también va a encender resistencias. De manera que vamos a trasladar este excedente eléctrico a una batería térmica. Si tenemos un mismo volumen a una mayor temperatura, a efectos prácticos, nos dará servicio como si se tratase de un volumen mayor. La siguiente tipología de unidades serían las que he llamado multitarea. Principalmente hay dos grandes opciones en mercado. Las que impulsan directamente agua, que llevan tanto el circuito frigorífico como el intercambio y algunos de los elementos hidráulicos dentro de la unidad. Entonces, impulsamos directamente agua, y las que tienen el sistema partido. De manera que en una unidad tenemos parte del circuito frigorífico y en la otra intercambiador y el resto. ¿Cuándo es mejor usar una modalidad u otra? Todo va a depender del tipo de la instalación. Las dos son aerotermia, prácticamente mantienen las mismas condiciones de rendimiento, pero si la vivienda está ubicada en una población muy fría, con un clima muy frío, por ejemplo, lo mismo podríamos decantarnos por una unidad biblock. Si tengo una vivienda aislada, pues me puedo decantar por una monoblock, por la sencillez de instalación, etc. Es decir, ambas igual de válidas y a efectos prácticos prácticamente vamos a recibir el mismo resultado tanto en lo que sería la parte ya de dar servicio a la instalación, es exactamente igual, como en consumos. Un pequeño apunte es, la aerotermia es una energía renovable, tiene muy buenos rendimientos, pero no podemos obviar lo que le estamos pidiendo. Es decir, todo lo que nosotros pongamos en nuestra instalación tiene que ser acorde para tener ese consumo pequeño. Si yo tengo un edificio plurifamiliar con calefacción y agua caliente centralizada, de manera que siempre voy a tener que trabajar contra la máxima temperatura que me permite la unidad, no es lo mismo que si yo lo pongo de manera individualizada o divido demandas, por ejemplo. Si tengo una vivienda y zonifico, o siempre estoy con toda la vivienda, con toda la instalación abierta, tenga necesidad o no. Incidir un poco más en que es una solución completa, que desde una sola unidad, he puesto el ejemplo de calefacción.
La aerotermia comenzó siempre a hablarse con respecto a la producción de calor, porque tanto para calefacción como para el agua caliente sanitaria, la alternativa que tenemos está basada en combustibles fósiles. Dentro de lo que un poquito más adelante vamos a comentarlo, dentro de la demanda de una vivienda representa más del 50%. Por eso mismo nació este sistema para pues, ser una alternativa a la instalación tradicional. Se puede integrar toda lo que sería la climatización y este agua caliente sanitaria. Si fuese refrigeración tendríamos exactamente el mismo ejemplo. Aquí tenemos un pequeño esquema para volver a incidir un poquito en lo mismo. En este caso, por ejemplo, el AHS hace referencia a que también podría llegar a trabajar con una caldera existente, dependiendo de si se necesitase, tipo de instalación, etcétera. Es decir, lo que han comentado al principio, que no hay una tecnología definitiva, sino que lo ideal es la combinación de todas ellas. También aparece la solar térmica como precalentamiento al agua caliente sanitaria, cosa que también permite. Y por último, en esta parte de aerotermia, hablaros sobre lo que sería esta hibridación con solar fotovoltaica o el Smart Grid. El concepto es exactamente lo mismo que en el caso de la aerotermia solo para ACS. No tengo demanda, tengo excedente, pues yo genero una demanda adicional. En el caso, por ejemplo, de la marca propia de Salvador Escoda en aerotermia, Mundo Clima Aeroter, esa demanda la creamos con respecto al agua caliente sanitaria. Un poquito más adelante también comentaremos el cómo originarla con respecto a la climatización. Ahora hacer un pequeño inciso antes de hablar de terminar de esta parte de la ponencia. Hablaros un poquito de fotovoltaica, los esfuerzos que he puesto y las previsiones futuras a 2030 y 2050 para que cada vez más la energía que consumimos venga de estas fuentes renovables. Así, aquí tenemos una pequeña gráfica que nos indican los hitos a conseguir en las distintas escalas temporales. Aquí con respecto a distintos tipos de consumo. Generalmente se habla mucho de la industria, en la aerotermia también se ataca mucho el sector residencial, por lo que os comentaba en cuanto a la calefacción. El sector residencial en Europa representa en torno al 40% de la demanda general. Y dentro de este 40%, la producción de calor está en torno al 60% de una vivienda. Lo podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Evidentemente esto va a depender de los casos y si esta tecnología la cambiásemos, también representaría un porcentaje diferente, en este caso inferior. Todo esto es para dar una razón de ser a este objetivo y que no es una idea que haya surgido hace poco, sino que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Pero ahora mismo pues, se da la situación ideal para hermanar tanto la aerotermia con la fotovoltaica y la aerotermia, por otro lado, pues con soluciones tipo el suelo radiante. En este esquema, como un ejemplo de instalación, ¿vale? Tendríamos una instalación con baterías y luego tendríamos ya el inversor sin batería. Este inversor nos actuaría como si fuese una válvula de 3 vías, guardo a batería, voy a consumo, voy a red, todo depende. Y este inversor iría hacia red o hacia la instalación. Si yo ya tengo la batería llena
no tengo consumo suficiente, pero tengo más producción, lo que haría sería volcar a red. Lo que comentábamos antes de el primer paso es generar demanda. Hemos generado demanda con respecto al agua caliente sanitaria. Entonces, la climatización, calefacción y refrigeración que representan un mayor porcentaje de demanda que el agua caliente, ¿qué hacemos con ella? No hace falta que tenga que haber una conexión directa, podemos generar nosotros de manera indirecta esa demanda. Prácticamente todos los equipos del mercado te permiten una programación horaria. Luego, por ejemplo, la última familia de Mundo Clima también incorpora una aplicación Wi-Fi, de manera que si algún día se sale fuera de los parámetros habituales que tenemos de producción, aunque habitualmente es cíclico, también podemos adaptarnos, aunque no nos encontremos en la vivienda. ¿Qué haríamos? A través de esta programación, aunque nosotros no nos encontrásemos en la vivienda, le generamos esta demanda en climatización, ya sea refrigeración o calefacción. Hacemos que la unidad trabaje, que atempere la casa, de manera que cuando nosotros volvamos, que esa producción ha bajado, no nos haga falta que el equipo funcione. En estas gráficas, disculparme, estaba un poquito la comparativa de lo que sería la producción, bueno, el esquema que hemos visto hacia cada sentido, cuáles serían los consumos que tendríamos y producciones. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, ya está bien. Por último, comentaros un poco que sobre Salvador Escoda, que ofrece todo tipo de soluciones y que se podría abordar lo que es la instalación completa. No me gustaría acabar antes sin hacer un inciso al comienzo de la presentación, esta ponencia, cuando os he puntualizado que el circuito, que la instalación que nosotros tengamos en la vivienda no va a ser renovable por poner una aerotermia, por el hecho de poner una aerotermia. También a día de hoy se habla mucho de suelo radiante. ¿Por qué? El suelo radiante trabaja a una temperatura más próxima a la temperatura que nosotros queremos tener dentro de nuestra casa. Eso quiere decir que su eficiencia va a ser mucho mayor, porque estamos trabajando a saltos pequeños, siempre hay que pensar en escalones pequeños. Así que concluir aquí, se puede hibridar tanto la aerotermia con fotovoltaica como podría ser con solar térmica, con fotovoltaica de manera directa o lo que a mí me gusta llamar de manera indirecta, generando esta demanda a través de lo que sería una programación, a través del control de la aerotermia, y que siempre hay que pensar en global y combinar todas las instalaciones para que el resultado final sea el deseado y el que nos ofrezca un mayor rendimiento.